Si tuviera que señalar el instante exacto en que mi realidad empezó a desmoronarse, o quizá a abrirse como una grieta diminuta en una taza favorita, sería aquel domingo común de principios de primavera, cuando el aire de la ciudad aún se sentía húmedo y eléctrico tras una noche de lluvia inquieta. Ayudábamos a mi hija y a su esposo con la mudanza a su nuevo piso, un apartamento moderno, con demasiados ecos y aún sin suficiente calidez, oliendo a cartón y a sueños recientes. El ir y venir de cajas era constante, las risas amortiguadas por el cansancio, el tintinear ocasional de copas cuando alguien encontraba excusa para un descanso. Mi marido y yo nos movíamos en sincronía, repitiendo coreografías aprendidas en años de vida compartida. Cada movimiento era predecible, cada roce de sus manos sobre las mías tan familiar que ya no despertaba sorpresa. Él me sonreía desde Mine Benjinens, el otro lado del salón, con ojos llenos de gratitud y ese cariño callado de los que han compartido todo. Intenté devolverle la sonrisa, pero bajo la superficie sentí esa inquietud de siempre, la necesidad de algo no ensayado, de una chispa, que me recordara que, además de madre y esposa, yo también seguía siendo mujer. Acabé en el cuarto de invitados, clasificando cajas marcadas como personal. Entre libros viejos y bufandas de invierno, hallé una libreta de cuero desgastado, sus esquinas redondeadas por los años de uso. No era mía. La letra en su interior era firme y elegante, de mi yerno. No debería haber leído, pero mis dedos no obedecieron. Las páginas estaban llenas de fragmentos, bocetos de mujeres, detalles sobre gestos, la forma en que la risa se quedaba en la mirada, descripciones del perfume, de la seda, de hombros desnudos en verano. Algunas frases me cortaron la respiración. Ella se mueve como quien sabe el efecto que causa. Lleva el rojo no para llamar la atención, sino como un secreto, un reto solo para sí misma. Me di cuenta de que describía, sin nombrarme, a alguien peligrosamente parecida a mí. Sentí el vértigo de ser vista, de haber sido el centro, de una observación secreta. Desde la cocina llegaban voces, la suave queja de mi hija, la respuesta juguetona de su esposo. Cerré la libreta con el corazón acelerado. Esa noche, mientras doblaba la ropa, escogí la ropa interior con una extraña atención, los dedos recorriendo suavemente el encaje, como si redescubriera mi cuerpo. Me detuve más tiempo frente al espejo, estudiando el contorno de mis caderas, el brillo en mis ojos, probando una bata de seda que había guardado solo para ocasiones especiales. Mi marido casi no lo notó. Su beso en la frente fue ausente, su mente ya puesta en el lunes. No pude dormir. En la oscuridad, las palabras de aquella libreta me rondaban. Me pregunté si él querría que la encontrara, si yo era simplemente una musa pasajera en un cuaderno de fantasías. Pero recordé su mirada esa tarde, el destello de algo casi desafiante en su sonrisa al pasar cerca de mí, la forma en que sus nudillos rozaron mi mano, un roce fugaz, pero que encendió mi piel. Cuando llegó el amanecer, azul y pálido, sentí anhelo de otra casualidad, de un nuevo roce, de una confirmación muda de ese juego silencioso entre nosotros. No era que mi matrimonio estuviera roto, era más bien un exceso de estabilidad, tan terminado, tan previsible, que no dejaba espacio para lo inesperado. Yo necesitaba una grieta, una fisura que me permitiera sentirme viva de otra forma. Mientras preparaba café, mi esposo me hablaba de la semana que venía, reuniones, facturas, el jardín que había que atender. Yo asentía en los momentos correctos, pero mi mente flotaba lejos, rebobinando cada instante compartido en el nuevo piso de mi hija. Había una urgencia discreta en mi manera de moverme, en cómo elegía el perfume o cómo me recogía el cabello antes de volver a ayudar con la mudanza. Buscaba reflejos, en ventanas, en cubiertos brillantes, en marcos de fotos, para intentar adivinar cómo me vería él. Pasamos el día desenvolviendo piezas del futuro de otros, riendo y discutiendo por la posición de una lámpara o una sila. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban, y el tiempo parecía detenerse por un latido. Lo sorprendí observándome, la sonrisa ladeada, como si me guardara un secreto. Sus bromas nunca eran inocentes. Ironizaba sobre el precio del vino, sobre los secretos que guardan las mujeres. Cuando me pasaba una caja, sus dedos se demoraban en mi muñeca, apenas un segundo más de lo necesario,
pero suficiente para borrar la frontera entre el accidente y la intención. Al final de la tarde, cuando mi hija se perdió buscando unas anillas para cortinas, me quedé sola con él en el pasillo. Fingí naturalidad, aunque el pulso me latía en las sienes, la piel encendida. Se inclinó hacia mí, supuestamente para pasarme una herramienta, pero su aliento rozó mi cuello. Murmuró, demasiado bajo para que otros oyeran. El rojo te queda perfecto. Después se alejó, dejándome con las piernas temblorosas y la certeza de que algo en mi vida acababa de desplazarse, sutil pero definitivamente. Esa noche, al volver a casa, ya era otra. Escogí con cuidado mi camisón, saboreando ese secreto recién nacido. Mi esposo preguntó si estaba cansada. Le mentí, y dije que sí. Acostada en la oscuridad, escuchando el murmullo de la ciudad, repasé cada mirada robada, cada palabra ambigua, cada instante electrificado. Por primera vez en años, no pensaba en la lista de tareas del día siguiente ni en el menú del fin de semana. Esperaba, con la respiración contenida, la piel despierta, el próximo cruce de caminos, la siguiente chispa de peligro y deseo capaz de perturbar la calma predecible de mis días. La semana siguiente fue como vivir bajo una segunda piel, una que me rozaba con cada movimiento y me recordaba, a cada instante, que ya nada volvería a ser tan simple como antes. Todo lo sentía distinto. El modo en que el vapor del café se enroscaba en el aire matutino, el roce de mi blusa sobre los hombros desnudos mientras me vestía, el sonido de mis propios pasos al atravesar la casa en silencio. Observaba cada gesto, cada mirada, como si buscara indicios de un cambio visible para los demás, aunque supiera que el temblor era solo mío, imposible de leer desde fuera. Mi esposo seguía con su ritmo habitual, leyendo el periódico, revisando facturas, regando las plantas. A veces me preguntaba si notaba algo en mí, si en sus caricias ausentes o en la manera en que buscaba mi mano al caminar, intuía que yo ya no era exactamente la misma. Si lo percibía, nunca lo dio a entender. El sábado, mi hija nos invitó a almorzar. El motivo era trivial: festejar el fin de la mudanza, cualquier excusa para compartir mesa. Pero en mi interior la ansiedad crecía como una música de fondo imposible de apagar. La cocina, bañada de luz, rebosaba de platos pequeños, aceitunas verdes, jamón en lonchas finísimas, pan fresco que aún guardaba el calor del horno. Mi yerno apareció con una camiseta arrugada y el cabello revuelto, ojos brillando de cansancio y cierta satisfacción doméstica. El apartamento tenía ahora señales de su propia vida. Un par de zapatos fuera de sitio, un libro abierto sobre el sofá, la risa de mi hija mezclada con el sonido de vasos chocando. Intenté no mirarlo, pero era como luchar contra el reflejo. Notaba cómo se movía por el espacio, seguro, ligeramente inquieto, como si buscara algo en cada gesto cotidiano. Mi hija me pidió que la ayudara a cortar el pan, y antes de darme cuenta, él ya había tomado el cuchillo. Se había colocado a mi lado en la encimera. El comedor era una maraña de conversaciones, risas y vasos, pero allí, en la cocina, el aire se volvió denso y distinto. El cuchillo bajaba, marcando el ritmo de nuestros latidos, y el roce de su brazo contra el mío me hizo contener el aliento. En ese momento no dijimos nada. El silencio entre nosotros parecía otra forma de diálogo. Escuché el roce de su anillo contra la madera, el crujido del pan, el eco de mi respiración. Cuando alcé la vista, encontré sus ojos fijos en los míos, sin parpadear, sin rastro de la sonrisa habitual. Sentí la piel arder, las manos torpes. Se inclinó apenas hacia mí, lo suficiente para que el calor de su cuerpo me envolviera, para que pudiera percibir el aroma limpio de su cuello. La voz me llegó tan baja que dudé de haberla escuchado realmente. ¿No te pasa a veces que toda esta gente, todo este ruido, te hace sentir como si solo existiéramos en los espacios intermedios? No supe responderle. Mis dedos rozaron los suyos mientras cortábamos el pan, y en ese breve roce, hubo algo que se entregó y se pidió al mismo tiempo. Nadie más lo vio. Él no se apartó. Sus labios buscaron los míos, un gesto corto, casi clandestino, una pregunta sin palabras. Me quedé quieta, sintiendo la piel encendida. Un vaso cayó en el comedor y alguien se rió fuerte. Ese ruido nos devolvió a la superficie, separándonos como si nunca hubiese pasado nada. Me cubrí la boca con la mano, fingiendo una tos.
Él regresó a cortar el pan, sus dedos temblando apenas, la mirada perdida cuando mi hija lo llamó desde el otro lado de la casa. El resto del almuerzo fue una coreografía de gestos falsamente inocentes. Yo evitaba sus ojos. La comida no tenía sabor, y sin embargo, todo en mi cuerpo recordaba aquel instante. Mi marido hizo una broma. Respondí con una sonrisa apretada, sin convicción, consciente de que me encontraba, por primera vez en mucho tiempo, más cerca de la culpa que de la satisfacción. Después del postre, mi hija sugirió salir a caminar, por el parque. Todos aceptaron con entusiasmo. Mi yerno se quedó atrás recogiendo la mesa. Yo fui a buscar mi bufanda a la habitación y lo encontré allí, apoyado en la encimera, los ojos encendidos de preocupación. ¿No estás enojada?, susurró apenas audible. Negué con la cabeza, luchando para que la voz no me temblara. No sé lo que siento, la verdad. Estoy confundida. Quizás viva. Sonrió entonces con una suavidad que parecía alivio. Me alegra no haberlo imaginado. Salí. Antes que él, las piernas débiles, la tela de la bufanda apretando mi palma como una cuerda invisible. Afuera, mi esposo me tomó del brazo y comenzó a hablar sobre el clima, los árboles y lo bien que se veía la ciudad desde el parque. Lo escuché a medias, asintiendo en los momentos correctos, pero el eco del beso seguía vibrando en mi piel. Esa noche, al desnudarme, vi un leve enrojecimiento en el cuello, un rastro suave donde su boca se había demorado demasiado. Lo toqué con la punta de los dedos, experimentando una extraña mezcla de remordimiento y triunfo, como si ese secreto inscrito en mi piel me perteneciera solo a mí. Mi esposo golpeó la puerta del baño. ¿Vienes a la cama? Respondí que sí, eligiendo un camisón de seda que me hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. Ya acostada a su lado, escuchando su respiración tranquila, sentí que el mundo giraba despacio, como si cada célula de mi cuerpo esperara el siguiente cruce fortuito, la próxima chispa de peligro, y me descubrí, antes de cerrar los ojos, sonriendo hacia la oscuridad, sabiendo que ya nada sería suficiente si no llevaba, aunque fuera por un instante, la marca de ese fuego escondido bajo la calma de mi vida. Desde aquel instante, la textura de los días cambió para siempre. Todo lo cotidiano empezó a parecerse a una coreografía secreta, donde cada gesto, cada pausa, cada cruce de miradas arrastraba consigo una promesa peligrosa. Me descubrí a mí misma buscando el reflejo de mi cuerpo en los escaparates de la ciudad mientras caminaba rumbo al trabajo, afinando la elección de mi ropa interior, deteniéndome en detalles, el encaje bajo la blusa, el perfume en la muñeca, la pulsera que se deslizaba suavemente sobre mi piel. Cada mañana, frente al espejo, ensayaba una versión de mí misma que no se conformaba con la invisibilidad de los años, sino que anhelaba ser vista, sentida, adivinada. El martes por la tarde, mi hija llamó apurada, casi sin aire, para pedirme un favor sencillo. Había olvidado unos papeles en nuestro coche y los necesitaba antes de una reunión. Su esposo estaba en casa trabajando y podía recibirlos si yo pasaba por allí. Ni te molestes en subir si tienes prisa, mamá. Él los recoge en la puerta, dijo, con ese tono inocente de quien todavía confía en la transparencia de la vida cotidiana. Le respondí que no era molestia y que pasaría. La ciudad estaba envuelta en una llovizna fina, de esas que limpian el aire y hacen resplandecer los semáforos y las fachadas. Al llegar al edificio, me miré en el reflejo de la puerta de vidrio, repasando el maquillaje, la postura, el temblor casi imperceptible en las manos. Cuando él abrió, llevaba un suéter de algodón gris, el cabello húmedo de la ducha. No hubo palabras grandes ni gestos llamativos. Apenas un «Hola, ¿quieres pasar un momento? Hay café recién hecho». Dudé, pero entré. El apartamento estaba en silencio, la luz filtrada por las cortinas, un aroma a café y limón en el aire. Dejé los papeles sobre la mesa, fingiendo naturalidad, como si los dos no fuéramos un par de impostores en medio de la vida de mi hija. Hablamos de cosas triviales, la lluvia, el tráfico, el caos de la mudanza. Pero las palabras flotaban, cargadas de todo lo que callábamos. En un momento, mientras él buscaba azúcar para mi café, nuestras manos se encontraron en el mismo cajón. Un segundo, dos, la electricidad vibrando en el aire. Sentí la respiración acortarse. Él me miró con una mezcla de disculpa y desafío. «No podemos seguir así», dijo, la voz ronca, apenas audible.
No deberíamos. Asentí, pero mi cuerpo decía lo contrario. Me quedé quieta, con el corazón a punto de romperse, deseando que me tocara, que repitiera el gesto de la cocina. Sentí que todo mi ser dependía de su próxima decisión. Me ofreció el café, las manos temblando. Me preguntó por mi trabajo, cómo iban las cosas en casa. La conversación giró hacia temas personales, lugares donde nunca antes nos habíamos atrevido a entrar. Me habló de la presión de cumplir expectativas, de las noches sin dormir, de lo fácil que era perderse a uno mismo en medio de las obligaciones. ¿Alguna vez tienes la sensación de estar viviendo la vida de otra persona? Pregunté sin pensar, sorprendiéndome con la honestidad de mi propia voz. Él suspiró, una sonrisa triste en los labios. Casi todos los días. El silencio se hizo largo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, y dentro de aquel apartamento parecía que el tiempo se doblaba, que existía un universo paralelo solo para nosotros dos, suspendidos en el filo de una decisión. Se acercó, sin prisa, sin miedo. Su rodilla tocó la mía al sentarse en el sofá. No hizo ningún movimiento brusco. Solo dejó la mano sobre la mesa, al alcance de la mía, y esperó. No lo pensé demasiado. Posé mi mano sobre la suya, y en ese contacto silencioso sentí un alivio absurdo, como si de repente se equilibrara el mundo. La tensión era tan densa que dolía. La conversación quedó suspendida, y por un instante fui consciente de cada sonido. La lluvia, el tic-tac lejano de un reloj, la respiración entrecortada. Su teléfono vibró. Era mi hija. Contestó en altavoz. Ella le avisaba que llegaría en 20 minutos, que tenía hambre, que si podía preparar algo. Él respondió con naturalidad, pero me buscó la mirada mientras hablaba, como si me prometiera algo con los ojos. Me levanté. Era momento de irme. Nos despedimos sin tocar el tema, cada uno guardando la tormenta bajo la piel. ¿Quieres que te acompañe al ascensor?, preguntó, la voz ya vuelta a la normalidad. No hace falta, gracias. Prefiero caminar un poco bajo la lluvia, respondí, temblando de los pies a la cabeza, pero sonriendo con una convicción que no sentía. Caminé despacio hasta la calle, el frío y la humedad pegándose a mi cuerpo como un recordatorio de todo lo que acabábamos de no decir. No era valentía, era pura necesidad. Sabía que lo nuestro no podía seguir, pero también sabía, con una claridad que dolía, que no iba a poder dejar de buscarlo, que la puerta se había abierto y ya no existía manera de cerrarla sin romperlo todo. La lluvia lavaba la ciudad. Yo, por dentro, ardía. La vida familiar suele construir sus propias murallas, y por unas semanas me refugié en ellas, convencida de que el deber y la rutina podían asfixiar el deseo. Me concentré en el trabajo, en las tareas domésticas, en los pequeños rituales que nos hacen sentir seguros. La compra en el mercado, las charlas de sobremesa, las noches de series que se extienden hasta el bostezo. Mi esposo agradeció mi repentino interés por la normalidad. Su presencia se hizo más atenta. Me preparaba el desayuno, me hablaba con esa voz grave que tanto me había gustado cuando lo conocí. Él no entendía que la ternura, cuando es constante y predecible, se transforma en una música de fondo tan suave que apenas se escucha. Yo fingía ser la esposa ejemplar, pero mi mente y mi cuerpo estaban atrapados en la tensión de lo prohibido. La distancia, sin embargo, en lugar de apaciguar el deseo, lo alimentó hasta hacerlo insoportable. Bastó un mensaje para desmoronar. El muro. Una tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, mi móvil vibró. Era un mensaje corto y directo de él. ¿Puedes pasar por la casa mañana temprano? Hay un problema con la caldera y tu hija tiene que salir. Necesitamos tu ayuda. No mencionó la urgencia, ni la verdadera razón. Yo tampoco pregunté. Respondí con un simple «claro», sintiendo un cosquilleo que me recorrió la columna. No, dormí bien esa noche. Repasé cada posible excusa, cada pregunta inocente que podría hacer mi esposo. Me vestí con esmero. Pantalón oscuro, blusa azul que sabía que favorecía el tono de mis ojos, un sujetador de encaje que nadie vería salvo yo. En el trayecto repasé mentalmente qué diría si nos encontraban juntos, cómo justificaría mi presencia. Pero todo eso se desvaneció apenas crucé la puerta. La casa estaba silenciosa. Mi hija salió apurada, dejándonos a solas con el pretexto de la reparación. Él estaba en la cocina,
el cabello aún húmedo, la camisa mal abotonada. No hablamos del motivo de la visita. Bastó una mirada para entendernos. A veces, las palabras sobran, y lo verdaderamente importante se cuela en los gestos. Nos sentamos en la mesa de la cocina, fingiendo normalidad. Hablamos de cosas sin importancia. La factura del gas, una película reciente, el precio del aceite, de oliva. Pero en medio de esa banalidad, cada pausa era un abismo, cada silencio una promesa. Nuestros pies se rozaron bajo la mesa. Ninguno retiró el suyo. Él jugaba con la taza, la hacía girar lentamente, como si no supiera dónde colocar las manos. De pronto, sin apartar la vista de la ventana, él murmuró: «He pensado mucho en ti estos días». La frase cayó como una piedra en el agua. No supe qué responder. La verdad era que yo también había pensado demasiado en él. Me limité a mirarlo, esperando que continuara. «A veces creo que estamos cometiendo una locura», dijo. «Pero no quiero dejar de hacerlo». No era un hombre, dado a las confesiones, y esa vulnerabilidad me desarmó. El silencio se hizo más intenso. La cocina entera parecía contener la respiración. Yo jugueteaba con la manga de mi blusa, sin atreverme a mirarlo directamente, con el corazón galopando. Sentí, entonces, que los límites habían dejado de existir. La mano de él se deslizó por la mesa y cubrió la mía, y ese contacto, tan simple y cotidiano, se sintió como la violación de una frontera antigua. No era solo deseo, era la certeza de que, en ese momento, todo lo demás había dejado de importar. El tiempo pareció detenerse hasta que el sonido de una llave en la puerta nos devolvió bruscamente a la realidad. Nos separamos con rapidez. Yo solté su mano, él apartó la taza. Mi hija entró, hablando por teléfono, ajena a la tormenta que acababa de desatarse en su propia cocina. Yo salí de la casa minutos después, fingiendo calma, pero por dentro sentía el vértigo de quien ha estado a punto de ser descubierto. Esa noche, al llegar a casa, mi esposo comentó que me notaba cansada. Asentí sin explicar nada, abrazando la almohada con fuerza. A solas, recordé el peso de aquella mano sobre la mía, el calor contenido, la ansiedad de lo inacabado. Sabía que, después de ese encuentro, la distancia sería imposible. La normalidad ya no me serviría de escudo. Quedaba claro que el deseo, como el fuego bajo la ceniza, no desaparece con el silencio, solo espera su momento para volver a arder. Nada en mi vida me había preparado para esa ansiedad que me devoraba el cuerpo en los días siguientes. La sensación de estar al borde de algo irreversible me acompañaba a cada paso. Por las noches, mientras mi esposo dormía a mi lado, mi mente viajaba en círculos. Repasaba cada roce, cada palabra no dicha, cada mirada suspendida en el aire como una pregunta sin respuesta. No podía apartar el pensamiento de que, tarde o temprano, lo prohibido exigiría ser vivido hasta las últimas consecuencias. El pretexto surgió más rápido de lo que imaginé. Mi hija organizó una pequeña reunión familiar para celebrar su nuevo puesto de trabajo. Era una de esas cenas informales de viernes en las que el vino corre ligero y las risas se mezclan con la música de fondo. Yo me esmeré más que de costumbre. Elegí un vestido negro sencillo pero ceñido, con un escote discreto que realzaba mis hombros, y debajo, lencería roja, atrevida, solo para mí. El ritual de prepararme se sintió como un juego privado, un acto de rebeldía silenciosa. Mientras me maquillaba, pensé en sus manos, en la memoria de su tacto, y sentí que el corazón se aceleraba como antes de un salto al vacío. La velada transcurrió en la frontera entre lo cotidiano y lo explosivo. Mi esposo charlaba animado con otros invitados, mi hija hacía de anfitriona con su naturalidad alegre, y él parecía tan calmado por fuera que nadie habría sospechado la tormenta que cruzaba por sus ojos cada vez que nuestras miradas se encontraban. Durante la cena, nos cruzamos varias veces en la cocina, apenas el tiempo justo para que sus dedos rozaran mi espalda o se quedaran suspendidos cerca de mi cintura, bajo el pretexto de pasarme un plato. Los gestos insignificantes eran puentes de electricidad. Fue en el balcón, durante la sobremesa, donde todo se quebró. Salí a tomar aire, la ciudad extendiéndose a mis pies bajo las luces titilantes. Él me siguió, pretextando un cigarrillo. Nos apoyamos juntos en la baranda, el murmullo de las voces llegando amortiguado desde adentro. No hablamos al principio. El silencio compartido era más elocuente que cualquier frase ensayada.
Yo sentía su proximidad como un campo magnético, un calor que me subía por el cuello, una urgencia indomable. No sé cuánto tiempo más voy a poder fingir, dijo finalmente, la voz ronca. Me giré hacia él, el pulso en la garganta, una respuesta lista para salir y que nunca había pronunciado en voz alta. Yo tampoco. Nos miramos un instante que pareció eterno. Y entonces, como si el aire mismo conspirara, se acercó y sus labios buscaron los míos con una determinación que deshizo el mundo alrededor. No fue un beso robado, ni torpe, ni contenido. Fue la respuesta a semanas de hambre y de miedo, un encuentro voraz, casi desesperado. Nuestras manos se buscaron. Sus dedos se entrelazaron con los míos. La presión de su cuerpo contra el mío fue tan real que sentí desaparecer la baranda, la ciudad, todo. Nos separamos solo cuando escuchamos risas en el interior, pero la chispa quedó encendida en la piel, en las mejillas ardientes, en el temblor que no podía disimular. Reímos nerviosos. Él susurró que estaba loco. Yo le respondí que la locura era lo único verdadero esa noche. Entramos de nuevo al salón como si nada hubiera ocurrido, pero el secreto nos acompañaba, palpitante. El resto de la velada fue una sucesión de miradas cómplices y silencios sobrecargados. Cuando la fiesta terminó y regresé a casa con mi esposo, sentí el tacto de la lencería roja bajo el vestido como una llama encendida en mi vientre. Esa noche, en la cama, mi esposo intentó acariciarme. Respondí mecánicamente, incapaz de conectar, consciente de que, por primera vez, mi cuerpo y mi deseo pertenecían a otra vida. Dormí inquieta, envuelta en el olor de su perfume que, sin saber cómo, me seguía acompañando. Por la mañana, mientras preparaba café, todo mi ser pedía a gritos otra oportunidad, otra chispa, otro salto al abismo. Sabía que, tras ese beso, todo sería diferente. Ya no podía ser la misma. Ni siquiera quería. Había cruzado la línea y lo único que podía hacer era seguir avanzando, con los ojos abiertos y la piel encendida, dispuesta a quemarme si hacía falta. El vértigo que dejó aquel beso en el balcón no se disipó con el paso de los días, sino que se instaló en mi pecho como una llama discreta pero constante, consumiendo mi serenidad, devorando cada resquicio de mi antigua vida. Caminaba por la casa en modo automático, cumpliendo rutinas sin verdadero entusiasmo, mientras la mente giraba en espiral sobre una sola pregunta. ¿Cómo esconder el hambre cuando ya has probado el fuego? Mi esposo parecía especialmente atento en esos días, como si adivinara en mis silencios una distancia nueva. Noté sus esfuerzos por acercarse, los gestos sutiles, preparar mi café como a mí me gusta, invitarme a dar un paseo por el parque, sugerir una cena a solas en un pequeño restaurante que solíamos frecuentar años atrás. Le agradecía cada detalle, pero no lograba dejar de sentir que esas muestras de cariño llegaban tarde, como agua que resbala por una tierra ya demasiado seca. Su mano sobre la mía durante la cena no encendía nada, y cuando intentó besarme, al volver a casa, respondí con ternura, pero también con un frío que no podía ocultar ni para mí misma. Por dentro, mi cuerpo era otro. Recordaba el calor de aquellas manos en mi cintura, el sabor de un deseo no reprimido, la electricidad del peligro. Me sorprendí buscándome en el espejo, admirando el rubor de mis mejillas o el brillo inesperado en los ojos cuando pensaba en él. Elegía la ropa interior no por costumbre, sino con la esperanza imposible de una casualidad, de un encuentro imprevisto, de una mirada fugaz en cualquier esquina de la ciudad. Durante una de esas noches de insomnio, revisé mi teléfono y encontré un mensaje suyo, enviado sin grandes palabras, pero con la carga de todo lo no dicho. ¿No puedo dormir? Pienso en ti. Le respondí sin pensar, solo con un «yo tampoco». Ese diálogo mínimo, ese cruce de anhelos, fue suficiente para que el sueño se volviera imposible y me obligara a enfrentar la verdad. Estaba atrapada en una espera constante, pendiente de una señal, de una cita clandestina, de un roce accidental. Días después, encontramos un pretexto para vernos. Él me escribió diciendo que necesitaba mi opinión para elegir un regalo de aniversario para mi hija, una excusa tan delgada que ni él ni yo fingimos creerla del todo. Quedamos de vernos en una cafetería discreta del centro, lejos de los chinchirros, ojos de la familia, rodeados de desconocidos. Antes de salir de casa, elegí cuidadosamente mi ropa. Un vestido azul oscuro, sencillo, y debajo el mismo sujetador rojo de la noche del balcón.
Me sentí temeraria y frágil a la vez. La conversación en el café fue un intento de normalidad. Hablamos de música, de viajes, de la ciudad, de cosas triviales que cualquiera podría escuchar sin sospechar nada. Pero debajo de cada palabra, latía el pulso de lo prohibido. Nuestras manos se rozaban al pasar el menú, nuestras rodillas se tocaban bajo la mesa, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, todo el aire se llenaba de electricidad. Por un instante olvidé la culpa y el miedo. Solo existía la urgencia de estar cerca, de inventar una excusa para prolongar el momento. Al despedirnos, él tomó mi mano, apretándola con fuerza. No hacía falta decir nada. El temblor en los dedos, la promesa de otra cita, todo estaba dicho en ese gesto. Caminé de regreso a casa con el corazón desbocado, como si acabara de cometer un crimen y no me arrepintiera en absoluto. En casa, mi esposo me esperaba con una cena preparada y una sonrisa cansada. Me senté frente a él, fingiendo normalidad, respondiendo a preguntas triviales, mientras mi mente seguía viajando por el café, por los rincones oscuros donde el deseo encuentra refugio. No logré evitar comparaciones. La dulzura amable de mi esposo, su ternura, su paciencia. Todo parecía difuso y distante frente al fuego y el vértigo de la otra vida que ahora llevaba bajo la piel. Aquella noche, cuando apagamos la luz y él me abrazó por la espalda, fingí dormir casi de inmediato. Mi cuerpo permanecía quieto, pero mi corazón corría hacia otro lugar, otra cama, otro abismo. En la oscuridad comprendí que ya no me pertenecía del todo, que una parte de mí se había fugado, sedienta de algo que mi vida real nunca podría ofrecerme. No había regreso posible. Solo podía esperar y desear el próximo encuentro, el próximo salto, el próximo incendio. El destino, a veces, parece deleitarse en cruzar los caminos más peligrosos, justo cuando uno menos lo espera. Así fue como, tras días de silencio, forzado y miradas furtivas, mi esposo propuso un fin de semana romántico lejos de casa. Su intención era evidente: recuperar la cercanía perdida, salvar algo que ya sentía resquebrajado aunque no supiera nombrarlo. Me sugirió ir a una casa rural en las afueras, un lugar tranquilo, donde volver a empezar, como él mismo dijo con esa dulzura resignada que tanto me conmovía y a la vez me llenaba de culpa. Accedí, por inercia, por deber, y también por un extraño instinto de supervivencia. Tal vez el aislamiento, la calma del campo, el silencio de las noches sin tráfico, podrían sofocar la llama descontrolada que me quemaba por dentro. Hice la maleta con cuidado, eligiendo ropa cómoda pero sin resignarme del todo a la austeridad. Guardé en el fondo, casi como un talismán, mi lencería favorita, la roja, como si fuera posible no dejar atrás del todo esa otra vida secreta. El viaje en coche transcurrió entre charlas sobre el pasado, anécdotas de juventud, bromas sobre lo fácil que era perderse sin GPS. Él intentó varias veces tomar mi mano, acariciar mi rodilla, buscar mi mirada. Yo respondía con sonrisas, suaves, esquivando el contacto, sintiendo en el pecho una mezcla de nostalgia y desconcierto. Había tanto amor en él y, sin embargo, yo solo pensaba en lo que faltaba, en el deseo de estar en otra parte, con otro hombre. Llegamos al anochecer. La casa era acogedora, rodeada de árboles y silencio. Mi esposo preparó una cena sencilla. Comimos a la luz de unas velas, fingiendo normalidad, pero cada palabra estaba impregnada de esa tensión invisible. Cuando me invitó a bailar en el pequeño salón, acepté solo por no herirlo. Su abrazo fue tierno, sus labios buscaron los míos con una pasión antigua, pero no lograron despertar en mí más que una tristeza profunda. Pensé en lo injusto que era todo. ¿Cómo puede el amor desdibujarse hasta volverse invisible, sin que nadie sea realmente culpable? Esa noche, cuando intentó hacerme el amor, yo fingí un dolor de cabeza. Su reacción fue de preocupación, no de sospecha. Me preguntó si necesitaba algo, si quería que saliera a comprar medicinas. Negué, agradecida por su bondad, odiándome un poco por no poder corresponderle como antes. El insomnio me venció y salí a la terraza, en bata, con el CMSI móvil en la mano. Miré la pantalla, esperando un mensaje, una señal de él. No había nada. El silencio del campo amplificaba mi soledad y, sin embargo, también mi deseo. En ese instante sentí una vibración. Era un mensaje, pero no el que esperaba. Era una
amiga, preguntando si estaba bien. Contesté de forma evasiva, pero al cerrar la aplicación vi una notificación pendiente en el chat prohibido. ¿Dónde estás? Enviado horas antes, oculto bajo otras conversaciones. Mi corazón latió tan fuerte que temí que mi esposo lo oyera desde el dormitorio. Respondí con un simple, fuera de la ciudad, con él. No hubo respuesta inmediata. Volví a la cama, intentando ignorar el temblor en los dedos. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi esposo hizo un último intento de acercarse. Me regaló una caja pequeña. Dentro había una pulsera dorada, sencilla, pero cargada de significado. Es para recordarte que aquí siempre tendrás un lugar, dijo, mirándome a los ojos. Tragué saliva, agradecí, lo besé en la mejilla. Me sentí prisionera de mi propio cuerpo, de mi doble vida, de la imposibilidad de querer a dos personas de forma completa. El regreso a casa fue silencioso. Yo fingía dormir mientras el coche recorría kilómetros de autopista. Pero en mi mente solo cabía una certeza. Mi mundo estaba a punto de estallar. No sabía cuándo, ni cómo, pero la línea era tan delgada que cualquier palabra, cualquier gesto en falso, podía delatarme. La culpa y el deseo convivían en mí como dos animales enjaulados, cada uno esperando su oportunidad para devorar al otro. Y yo, atrapada entre ambos, solo deseaba que llegara el próximo encuentro, aunque supiera que, después de eso, nada volvería a ser igual. El regreso a la rutina después del fin de semana en la casa rural no trajo la paz ni el alivio que yo, ingenuamente, había esperado. Todo parecía impregnado de una gravedad que no se podía ignorar. Los silencios en la cocina, la manera en que mi esposo me observaba con una mezcla de ternura y una inquietud casi imperceptible, el modo en que mi propia hija se detenía a buscar en mi rostro rastros de un cansancio nuevo. Intentaba ser perfecta en todo, cumplir con mis responsabilidades, no dar motivos para sospechas, pero por dentro era puro desorden. El deseo y el remordimiento se turnaban en mi pecho, como dos corrientes contrarias que me arrastraban en direcciones opuestas. Cada encuentro social se volvía una prueba. La familia reunida alrededor de la mesa, las anécdotas que mi hija y su esposo contaban entre risas, mi esposo sirviendo el vino con gesto amable. Por fuera, la imagen de la familia intacta. Por dentro, la certeza de que la grieta crecía cada día. Bastaba una mirada entre él y yo, un cruce de rodillas bajo la mesa para que todo el cuerpo me ardiera. A veces me preguntaba si alguien notaba la electricidad en el aire, la tensión que se espesaba como un perfume imposible de disimular. Una tarde, mientras conversaba con mi hija en el sofá, ella me observó con esa perspicacia suya, casi infantil, pero aguda, que a veces me daba miedo. «Estás rara últimamente, mamá. ¿Te pasa algo con papá?» Negué, sonriendo, y cambié de tema con torpeza. Me pregunté si ella intuía algo, si había leído en mi piel alguna señal invisible. Esa sospecha me persiguió durante días, hasta que terminé aislándome aún más. Me refugié en paseos largos, en las tareas domésticas, en excusas para estar sola y no tener que enfrentar sus preguntas. Él también pareció notar mi distancia. Un día, aprovechando un encuentro casual en la calle, me tomó del brazo apenas un segundo, fingiendo ayudarme con las bolsas de la compra. En ese instante, sentí el vértigo del abismo bajo mis pies. «No soporto este juego. Quiero verte, pero cada vez es más difícil», susurró, la voz baja y cortante, casi rota. No respondí. El miedo y el deseo me ataron la lengua. Caminé el resto del trayecto con las manos heladas y el corazón en llamas. Empecé a notar cambios en mi cuerpo. Insomnio, apetito ausente, una tensión que no me abandonaba ni en los momentos de mayor quietud. Los sueños se poblaron de imágenes confusas, de caricias furtivas, de encuentros imposibles de justificar. Empecé a evitar los espejos, como si en ellos pudiera delatarse mi secreto. Mi esposo, mientras tanto, insistía en recuperar la complicidad perdida. Organizaba cenas, me compraba flores, incluso sugirió que hiciéramos un viaje juntos, solo los dos, a una ciudad que ambos amábamos y donde habíamos sido felices. Sentí ternura y, a la vez, un rechazo inexplicable. Todo esfuerzo me resultaba ajeno, insuficiente. Era como si la vida que compartíamos hubiera dejado de ser mía. Una noche, después de una de esas cenas forzadas, me encerré en el baño y dejé que el agua de la ducha me arrastrara lejos de todo. Lloré en silencio, sintiendo que no tenía derecho ni siquiera al consuelo de las lágrimas.
Me pregunté si alguna vez podría recuperar la tranquilidad, si el deseo que me había sostenido durante semanas no terminaría por destruirlo todo. Al día siguiente, al salir a hacer la compra, encontré a la amiga de mi hija, la misma que nos había visto juntos en la feria meses atrás. Me saludó con cortesía, pero en su mirada había una chispa de complicidad, o quizás de advertencia. Sentí la sangre huir de mis mejillas. Caminé el resto de la mañana como una sombra, temiendo que el secreto estuviera a punto de hacerse público. Por primera vez, imaginé lo que ocurriría si la verdad salía a la luz. La ruptura, la decepción, el daño irreversible. Y sin embargo, cuando sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla, no dudé en contestar. Quedamos en vernos en un parque al atardecer, rodeados de desconocidos y de árboles, donde las palabras podían fluir libres sin testigos. En aquel banco, sentí que la batalla dentro de mí llegaba a un punto de no retorno. Él tomó mi mano, apretándola con fuerza, como si pudiera anclarme a su lado, y a la vez, protegernos de la tormenta que se avecinaba. Hablamos poco, pero cada silencio era un grito. Cuando me despedí, supe que, aunque aún quedaban disfraces y fingimientos, el final estaba cerca. Esa noche, al mirarme en el espejo, no vi ni a una esposa fiel ni a una amante triunfante. Vi a una mujer fracturada, a punto de romperse, y supe que no había forma de evitar lo que estaba por suceder. A partir de entonces, solo me quedaba esperar el golpe. La espera se convirtió en un estado permanente, una tensión bajo la piel, que ya no sabía disimular. Los días transcurrían con una lentitud insoportable, como si todo en mi entorno se hubiese ralentizado salvo el remolino que me giraba por dentro. Cumplía con mis deberes, respondía con sonrisas a mi esposo y a mi hija, organizaba la casa, cocinaba, llenaba la nevera, hacía lo posible por mantener intacta la apariencia de normalidad. Pero cada movimiento era solo una máscara. Lo único real era la anticipación del desastre y la certeza de que el final, fuera cual fuera, ya estaba decidido, y solo esperaba el momento justo para caer. Los encuentros con él se volvieron cada vez más difíciles y cargados de desesperación. Nos veíamos poco y a escondidas, en cafés pequeños o paseando por calles donde nadie nos conocía. Hablábamos menos, pero en cada silencio se acumulaba el peso de todo lo no dicho. Su mirada se volvía cada vez más oscura. La ansiedad devoraba cualquier intento de alegría. En una de esas tardes grises, mientras compartíamos una mesa junto, a la ventana, él tomó mi mano con fuerza y bajó la voz. No puedo más. Esto nos está destruyendo. No quiero perderte, pero tampoco quiero seguir viviendo en la sombra. No supe qué decir. Había pensado en todas las formas posibles de terminar, en todas las variantes de la confesión, el adiós o el último salto al vacío. Pero no podía elegir. Era como si una parte de mí se hubiera dormido para no sentir el dolor del desenlace, mientras la otra seguía atada al deseo. La revelación llegó de la forma más simple y cruel. Una tarde, mi hija entró en casa sin avisar, buscando un cargador. Lo encontró, pero también halló, en la bandeja de entrada de la tableta que ambos compartían, varios mensajes guardados sin clave. Palabras de amor, promesas, frases demasiado íntimas como para ser explicadas. El silencio que siguió fue más devastador que cualquier grito. No hubo lágrimas al principio, solo una expresión de incredulidad absoluta en su rostro. Luego vino la rabia, la desesperación, el temblor en sus manos cuando me exigió respuestas. ¿Cómo pudiste? ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué a nosotros? No encontré una sola frase que pudiera reparar el daño. Quise abrazarla, pero ella retrocedió, herida, humillada, como si no me reconociera. Su esposo entró en la habitación. En su cara vi miedo, culpa y un cansancio viejo, imposible de limpiar. Nadie alzó la voz. Cada uno, sumido en su propia desolación, entendía que no había marcha atrás. Mi esposo lo supo esa misma noche. No le hizo falta ninguna explicación detallada. Me observó largo rato, en silencio, con una tristeza absoluta. Tomó sus llaves y salió de casa. No supe a dónde fue, ni cuánto tardaría en regresar. Me quedé sola en la cocina, viendo cómo el atardecer moría tras la ventana, sintiendo que el mundo entero se contraía sobre mi pecho. La casa se volvió un espacio vacío, lleno de ecos y ausencias. No hubo peleas, no hubo intentos de perdón inmediatos, solo la lenta y dolorosa asimilación de la realidad.
Mi hija no volvió a mirarme igual. Mi esposo apenas compartió conmigo el espacio mínimo y necesario. Él y yo dejamos de vernos por completo. No hubo un final dramático, solo un silencio denso y definitivo, una distancia imposible de salvar. Durante semanas, caminé por la ciudad sin rumbo, buscándome en los reflejos de los escaparates, preguntándome si alguna vez podría volver a ser la mujer que fui. La ropa interior roja quedó arrinconada en un cajón. Las cartas y mensajes borrados, como si eliminarlos pudiera limpiar el pasado. Pero el cuerpo no olvida. Mi piel seguía recordando, a su manera, el fuego, el abismo y la libertad fugaz que había sentido. Un día, de pie frente al espejo, me permití llorar. No de remordimiento, sino de duelo por todas las vidas posibles que se habían perdido. Ya no era la esposa leal, ni la amante secreta, ni la madre ejemplar. Era solo una mujer sola, desnuda frente a su propia verdad, sabiendo que la libertad, aunque duela, es preferible a vivir eternamente atrapada entre el deseo y la mentira. El dolor no desapareció de inmediato, pero tampoco la sensación de alivio. Había destruido lo que más amaba, pero también me había permitido sentir, arder y, finalmente, elegir mi propio camino. Ahora solo me queda empezar de nuevo, recogiendo los pedazos con las manos temblorosas, aceptando la responsabilidad de mis actos y con la vaga esperanza de que, en algún rincón del futuro, tal vez la vida me ofrezca otra oportunidad para ser auténticamente yo misma.